¿Y si el Arca de Noé no fuera solo una historia, sino un secreto oculto en la historia de la humanidad? Desde pequeños escuchamos este relato como un mito, una enseñanza religiosa o una fábula moral. Sin embargo, a lo largo de los siglos, investigadores, exploradores y hasta científicos han encontrado pistas que hacen que la duda sea inevitable. ¿Fue el Arca de Noé una simple narración simbólica, o un hecho real que ocurrió hace miles de años? Lo más inquietante es que, según estudios, más del 60% de las culturas antiguas en todo el mundo tienen alguna versión de un gran diluvio universal. Civilizaciones que jamás tuvieron contacto entre sí narraron historias muy similares: una gran inundación que arrasó la tierra, un hombre elegido que construyó una embarcación y la salvación de animales y humanos. ¿Cómo explicar esa coincidencia? ¿Podría ser que la Biblia solo guardó una de las muchas versiones de un evento histórico real? Bienvenidos a Facto Snacks. Aquí empieza nuestro recorrido por 10 datos sorprendentes sobre el Arca de Noé que probablemente no sabías, y que podrían cambiar la manera en que miras esta historia. Dato número 1. El tamaño del arca. Según la Biblia, el arca medía 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Traducido a medidas modernas, estamos hablando de más de 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Para ponerlo en perspectiva, era casi tan largo como un edificio de 40 pisos acostado. Algunos ingenieros navales modernos han calculado que esas proporciones no solo eran posibles, sino también muy estables para soportar fuertes tormentas en mar abierto. Esto hace pensar que, al menos en su diseño, el arca podría haber sido más que un simple símbolo. Imagina que hace miles de años alguien tuviera la capacidad de concebir semejante estructura. Eso plantea preguntas intrigantes. ¿Era conocimiento transmitido por antiguas civilizaciones marineras, o tal vez, como dicen algunos creyentes, instrucciones detalladas de un conocimiento superior? Lo cierto es que esas medidas han fascinado tanto a científicos como a escépticos, porque no son una fantasía infantil, tienen lógica de ingeniería. Dato número 2. El lugar donde supuestamente encalló. El relato bíblico menciona que el arca se detuvo en los montes de Ararat, una cordillera que se encuentra en la actual Turquía. Curiosamente, a lo largo de los siglos, múltiples expediciones han reportado estructuras extrañas bajo los glaciares del monte Ararat. Incluso en fotografías satelitales se han identificado formas que parecen ser una enorme embarcación petrificada. En los años 50 y 70 hubo misiones que aseguraron haber encontrado restos de madera en zonas donde, por la altura y el clima, no debería haber árboles. ¿Coincidencia, fraude o evidencia de que realmente algo gigante se posó allí hace miles de años? El misterio sigue abierto, porque las autoridades turcas han restringido exploraciones directas en esa área. Dato número 3. La historia del diluvio no es exclusiva de la Biblia. La epopeya de Gilgamesh, uno de los textos más antiguos de la humanidad escrito en tablillas de arcilla en Mesopotamia, relata un diluvio casi idéntico. Allí también aparece un hombre que construye un barco enorme, recibe instrucciones divinas y salva animales y personas. Civilizaciones de América, Asia y Oceanía tienen relatos parecidos. Esto lleva a pensar en dos posibilidades inquietantes: o bien fue un evento real que todos presenciaron y adaptaron a su cultura, o fue un mito que misteriosamente se repitió en todo el planeta. En cualquiera de los dos casos, el Arca de Noé no es una historia aislada, sino parte de un patrón global. Dato número 4. El misterio de los animales. Una de las grandes dudas es, ¿cómo pudo Noé meter a tantas especies en un solo barco? Algunos investigadores creen que tal vez no se trataba de todas las especies conocidas, sino de ejemplares representativos. Otros piensan que los animales podrían ser interpretados de otra manera: embriones, semillas o ADN, como si el arca fuese más un contenedor biológico que un zoológico flotante. Lo sorprendente es que en varias culturas, los relatos del diluvio hablan de preservar la esencia de la vida, lo cual deja espacio para teorías más modernas. ¿Y si la historia del arca encierra una forma antigua de biotecnología? Puede sonar descabellado, pero es un dato que ha generado debates entre arqueólogos y genetistas. Dato número 5. La durabilidad de la madera usada. El arca, según la Biblia, fue construido con madera de gofer. El problema es que hasta hoy no se sabe con certeza a qué especie corresponde. Algunos creen que pudo ser ciprés, otros piensan que era una especie extinta.
Lo intrigante es que este tipo de madera debía ser extraordinariamente resistente para soportar meses en aguas turbulentas sin desintegrarse. Además, recientes análisis de maderas antiguas en Turquía muestran que había especies de árboles con una densidad muy superior a la actual, lo que haría factible construir algo así. ¿Y si la clave no está en la historia, sino en los materiales perdidos de una era remota? Dato número 6. Las pruebas geológicas de un gran diluvio. En distintas partes del mundo, los geólogos han encontrado capas de sedimentos que sugieren inundaciones masivas en tiempos prehistóricos. Algunos estudios apuntan a que, hace unos 7000 años, el Mar Negro pudo haber experimentado un desbordamiento gigantesco tras el derretimiento de glaciares. Esa catástrofe habría dado origen a los relatos de un diluvio universal. No se trata de un invento religioso, sino de huellas físicas en la Tierra. El problema es que todavía no se puede vincular directamente a un evento único y global. Sin embargo, cada hallazgo fortalece la idea de que algo devastador sí ocurrió, y el Arca sería el recuerdo más famoso de ese evento. Dato número 7. Los intentos de réplica moderna. A lo largo de la historia reciente, varias personas han intentado reconstruir el Arca siguiendo las medidas bíblicas. En Holanda, un carpintero construyó una réplica gigantesca que flotaba y podía navegar. En Estados Unidos, existe otra réplica que se ha convertido en atracción turística. Lo curioso es que en todas estas réplicas, los ingenieros concluyen que el diseño, lejos de ser un simple mito, tiene lógica estructural. Incluso algunos expertos en transporte marítimo dicen que, si hubiera existido, el Arca habría sido uno de los barcos más estables jamás construidos para su época. Dato número 8. El simbolismo detrás del Arca. Más allá de la posibilidad de que haya sido real, el Arca ha sido interpretada como símbolo de salvación, renacimiento y protección de la vida. Para muchos estudiosos, representa el puente entre la destrucción y la esperanza. Eso explicaría por qué distintas culturas la adaptaron a sus relatos, el deseo humano de preservar lo esencial en tiempos de crisis. Pero hay quienes sostienen que reducirla solo a un símbolo es un error. Tal vez, detrás del simbolismo, se esconde un hecho histórico que simplemente se adornó con tintes espirituales. Dato número 9. Restricciones y secretos oficiales. Un dato curioso es que muchos intentos de exploración en el monte Ararat han sido bloqueados por autoridades. En algunos casos, las expediciones fueron canceladas de repente o se prohibió el acceso con el argumento de seguridad nacional. Esto ha alimentado teorías de conspiración. ¿Qué es lo que no quieren que encontremos? Aunque no hay pruebas claras, lo cierto es que cada vez que surge evidencia de restos extraños en esa montaña, desaparece de los medios poco después. Lo que aumenta la duda, ¿se trata de proteger un mito o de ocultar un secreto arqueológico? Dato número 10. ¿El Arca como tecnología perdida? Algunos investigadores alternativos sostienen que el Arca no era un simple barco de madera, sino una forma avanzada de tecnología antigua. Plantean que pudo haber sido una estructura diseñada para resistir catástrofes, o incluso un artefacto de origen desconocido. Aunque suene a ciencia ficción, hay culturas antiguas que hablan de naves o contenedores que preservaban la vida en momentos de desastre. Lo interesante es que, en un mundo donde seguimos descubriendo ruinas que desafían nuestra comprensión, como las de Göbekli Tepe o las pirámides más antiguas, no parece tan descabellado pensar que hubo conocimientos que simplemente se perdieron en el tiempo. En conclusión, la historia del Arca de Noé sigue atrapando a la humanidad porque mezcla fe, ciencia, misterio y memoria ancestral. ¿Fue un mito, un símbolo o un recuerdo de algo real? Lo único cierto es que los 10 datos que hemos visto muestran que la historia es más compleja de lo que parece, y tal vez, aún guarda secretos que el mundo no está preparado para aceptar. Así que la próxima vez que escuches la historia del Arca, recuerda, podría ser mucho más que una fábula. Tal vez sea una pieza clave en el rompecabezas de nuestra historia como humanidad. Y si quieres seguir descubriendo más hechos que desafían lo que creías saber, no olvides suscribirte a Facto Snacks, activar la campanita y compartir este video. Aquí siempre encontrarás esas curiosidades y secretos que nos hacen mirar el mundo con otros ojos. Nos vemos en el próximo video.